Bueno, voy a volver un poquito como para que queden las diapos. Ahí estamos. Bueno, esto no importa porque es más un repaso. Sí, vamos a seguir desde acá. Entonces, estábamos viendo esta imagen. De este lado tenemos esta secuencia de estratos. De este lado tenemos la escala de tiempo geológico. Y hay una relación entre la depositación de los estratos y el tiempo en el cual esos estratos se depositaron, o entre los eventos, ¿sí? Los acontecimientos que ocurrieron en el pasado y el tiempo en el cual ocurrieron. Hay dos tipos de datación relativa y datación absoluta. La datación relativa hace referencia sobre todo a, o se basa sobre todo en referencias comparativas, ¿sí? Podemos decir que algo ocurrió antes que otro evento, o que un estrato se depositó antes o después de otro evento, o que un cuerpo ígneo intruyó a una secuencia de sedimentos después, obviamente, que esos sedimentos se depositaron, ¿sí? Pero no sabemos cuánto tiempo exactamente pasó entre un evento y otro, entre la depositación de un estrato y otro. Entonces, cuando hablamos en esos términos de más antiguo, más moderno, estamos hablando de datación relativa, que es una cosa en relación a otra. Y luego ya más hacia el siglo XX se empezó a pensar en fechas numéricas, ¿no es cierto? En un número, en años, que indique cuál es el tiempo que pasó desde el momento en el cual se depositó un estrato o ocurrió un acontecimiento, y la actualidad. Es un número concreto, ¿sí? Actualmente el conocimiento que se tiene sobre la radiactividad, que hoy vamos a ver un poco de qué se trata, y es la radiactividad, digamos, lo que permite que, que se obtengan esas fechas numéricas específicas y concretas. El estudio entonces de la radiactividad permite determinar de manera exacta fechas numéricas para las rocas, para los episodios que representan acontecimientos importantes en el pasado lejano, ¿no es cierto?, a la actualidad. Para hacer datación absoluta se hacen análisis isotópicos, que nosotros hemos nombrado eventualmente, y es un tipo de análisis que llevan un protocolo que es complejo, que es delicado, que es imposible de hacer en el campo, pero que en el campo tenemos otros principios que son muy útiles para poder comprender la historia geológica de un lugar, que tiene que ver con la datación relativa que hablábamos antes. Acá estamos viendo la escala temporal, la escala de tiempo geológico, o también a lo que se le llama tabla cronoestratigráfica internacional, ¿no es cierto?, que es como nuestro marco de referencia de la historia del planeta y de todos los eventos que se dieron durante la historia del planeta, durante la vida, que están ordenados cronológicamente, ¿no? Ya había contado yo que todos los años la Unión Internacional de Ciencias Geológicas actualiza esta tabla, y es notable, si ustedes ven, acá estamos en la actualidad, ¿sí? 0,0 años del presente hacia atrás, y aquí estamos en el inicio de la formación de nuestro planeta. Fíjense cómo hacia atrás, cuando vamos a tiempos más lejanos a la actualidad, las subdivisiones que hay son menores, ¿no es cierto?, porque hay mucha menos información que la que se encuentra actualmente y a la que tenemos acceso, ¿no es cierto? Cuando digo actualmente me refiero a tenemos mucho más acceso a rocas, a eventos y a información que tiene que ver con situaciones que ocurrieron hace menos cantidad de tiempo que con situaciones que ocurrieron hace más cantidad de tiempo. Entonces, bueno, esta tabla se va actualizando y es válida para todo el mundo.
Entonces tenemos dos tipos de dataciones, volviendo un poco a hablar de tiempo geológico como en concreto, la datación relativa, ¿sí? Que yo digo, esto es más moderno que esto, ¿sí? Esto es más actual que esto es más antiguo, pero no sé bien el año. Y luego tenemos la datación absoluta, que tiene que ver con la exactitud, con números concretos, ¿no es cierto? Respecto de la datación relativa, hay algunos principios que son muy útiles, de los cuales también hemos hablado eventualmente. Uno es el principio de superposición, que lo que dice es que cuando se superpone un estrato sedimentario a otro, el que se encuentra arriba es más antiguo que el que se encuentra abajo. Parece muy, muy obvio, pero este es uno de los principios que nos ayuda a entender la temporalidad en el campo. Otro es el principio de horizontalidad original, que lo que dice es lo que dice su nombre, que todos los estratos inicialmente se depositan de manera horizontal y que luego de estar en esa posición en la cual se depositaron, si nosotros observamos estratos como los que vemos acá, que están deformados, que no son planos y que no están dispuestos de manera horizontal, es porque han experimentado algún tipo de perturbación, y si vemos algunos que son horizontales es porque no han experimentado ningún tipo de, no han sido expuestos a ningún tipo de esfuerzos, no están inclinados, no están plegados, no tienen ningún tipo de ángulo, ¿no es cierto? Entonces, como inicialmente siempre se depositan de manera horizontal y luego se deforman. Otra cosa importante a considerar es la presencia de fósiles, ¿sí? De restos de vida prehistórica, que son en general restos encontrados como inclusiones en sedimentos y en rocas sedimentarias, y los fósiles son herramientas muy importantes para poder interpretar el pasado geológico. ¿Sí? El estudio de los fósiles, seguramente ya lo conocen, se llama paleontología. La paleontología es como muy famosa por los vertebrados, pero la verdad que el mundo de los invertebrados es exquisito, es increíble, es mucho más diverso y menos comercial. Con vertebrados me refiero a los dinosaurios en particular, ¿no es cierto? Hay muchas ramas dentro de la paleontología que también hemos comentado en otros momentos. Es una ciencia bastante interdisciplinar entre la biología y la geología, y la paleontología se linkea bastante con la estratigrafía y con el tiempo geológico, porque permite, digamos, reconocer determinados tiempos por la presencia de determinadas formas de vida que existieron en un momento concreto, y eso ayuda un montón a quienes investigan a conocer bueno, la edad de los eventos y también las condiciones ambientales que, que reinaban en ese momento en relación a los organismos que estaban habitando esas circunstancias en esos momentos en los cuales se estudian, ¿no? Entonces los fósiles son muy importantes como indicadores cronológicos, y son muy importantes también cuando se correlacionan rocas similares o de edades similares que provienen de diferentes lugares. Hay muchos tipos de fósiles. Eh, Acá estamos viendo un trilobite, que es un organismo marino. Eh, También, bueno, como ya saben, hay huesos, dientes, caparazones, son ejemplos bastante comunes. Hay evidencias de vida en el pasado que no son fósiles, sino que son trazas fósiles, y algunos un poco menos frecuentes de encontrar, como animales enteros, peces, etcétera, organismos muy difíciles que son muy difíciles de conservarse por su fragilidad, ¿no es cierto? Acá tenemos algunas fotitos de un pececito, una arenisca, de restos de plantas, ¿sí? De vertebrados. Es muy importante la eficacia de
de la conservación, ¿no es cierto? Fíjense que para que se conserven algunos detalles como esto que veíamos de las plantas, tienen que darse condiciones particulares en el ambiente, porque si hay una tormenta, por ejemplo, en ese momento esos restos se van a destruir. Quiere decir que mucho de lo que conocemos es solamente un pedacito de lo que existió, ¿no es cierto? Una pequeña muestra que tiene que ver con las condiciones que se dieron para la fosilización y el tipo de fosilización, ¿no? Hay distintos tipos de fosilización donde los materiales orgánicos se sustituyen por distintos materiales inorgánicos y cuando uno los encuentra, ese material orgánico se transforma en una roca, ¿ok? La mayoría de los fósiles, como les decía antes, se encuentran alojados en rocas sedimentarias. Muchas veces esas rocas sedimentarias son muy parecidas a las rocas madres de hidrocarburos, a estas lustritas negras que son de ambientes muy tranquilos, que tienen muchos componentes orgánicos, que se depositan en ambientes sin oxígeno. Esas características hacen mucho a la conservación, porque si los sedimentos fuesen más gruesos, o si el ambiente fuese más movido, es muy posible que los restos se destruyan y no se conserven. Bueno, después hay organismos muy delicados, como son los insectos, ¿sí? Que son muy difíciles de conservar y es bastante extraño encontrarlos en el registro fósil. Como ustedes saben, todos los organismos vivos cuando mueren tienen mucha tendencia a ser afectados por la descomposición, ¿sí? En este caso, cuando son muy frágiles también, la presión del peso de la columna suprayacente o de los estratos que entierren a estos organismos pueden también afectar a los restos. Entonces es muy particular poder encontrarlos. Y además de los organismos en sí, como los que vimos en la diapositiva anterior y en esta, lo que les contaba antes, también hay pruebas indirectas de la existencia de determinados organismos y no encontrás el fósil, pero sí encontrás la huella de que ese fósil existió, ¿sí? Rastros de pisadas, rastros de alimentación, rastros de madrigueras, digamos, agujeritos que fueron producidos por un organismo donde el organismo no se conservó, pero sí se conservaron esos agujeritos que luego se pueden haber rellenado de algún material mineral, por ejemplo, no sé, de organismos como gusanos, ¿sí? Y luego también se encuentran fosilizados coprolitos, que son excrementos y contenidos del estómago de un montón de organismos que se estudian y que también sirven para definir distintas condiciones de los ambientes en relación al tiempo geológico. Esto creo que lo habíamos visto en algún momento. ¿Se acuerdan ustedes? No, yo no. De una. Este es un ejemplo gráfico de estas condiciones que llevan a la conservación o a la destrucción de un ser vivo, ¿no es cierto? En general, como les decía, siempre se conserva como una mínima fracción de los organismos que vivieron durante el pasado geológico y los restos de los animales, de las plantas, de los insectos, etcétera, muchas veces se destruyen. Entonces, cuando se conservan, para que se conserven en general son necesarias algunas condiciones. Una es que el enterramiento sea rápido para que se aísle ese organismo del oxígeno, para que no se descomponga. Y también es importante o hace mucho la diferencia si un organismo tiene o no partes duras en su composición, ¿no es cierto? En su cuerpo, digamos. No es lo mismo un organismo que tiene una valva dura, ¿sí? Carbonática, como un caracol, a un gusano, que tiene todas partes blandas, ¿sí? Porque cuando los organismos son de partes blandas no solo son mucho más frágiles, sino que también pueden ser
devoradas por animales, por organismos carroñeros, descompuestas por las bacterias. Pero bueno, a veces sí se entierran, son enterradas por sedimentos y muchas veces esos sedimentos protegen a esos restos orgánicos del ambiente y hacen que forman parte del registro fósil, ¿no? Pero en general es mucho más fácil que se preserven organismos que tienen partes duras, ya sean exoesqueletos como esqueletos internos como tenemos nosotros los vertebrados. Y también están los rastros y las huellas. Entonces acá lo que estamos viendo es un ser vivo que se muere, ¿no? Antes de que se muera, este ser vivo genera huellas de raptación, ¿sí? Restos de actividad orgánica, genera fósiles químicos por sus segregaciones propias y luego de muerto puede destruirse el resto. Pueden haber conservaciones excepcionales, por ejemplo, en relación a petróleo, a ámbar, que es la resina esta, donde les mostraba recién los insectos, y a hielo. Y luego también puede deshidratarse el resto, puede desaparecer las partes blandas y generarse una impresión de ese cuerpo ya sin vida. Una vez que se ausentan, digamos, los restos orgánicos blandos, tenemos la conchilla original que puede rellenarse de sedimentos, ¿sí? Y disolverse la conchilla, entonces nos queda la roca sedimentaria que se formó por los sedimentos que rellenaron esa conchilla y tenemos entonces una especie de molde interno de esa conchilla, ¿sí? Porque muchas veces las ostras, por ejemplo, o las conchillas de los océanos que ustedes ven en organismos de agua dulce o de agua salada, se disuelven. Luego de generarse ese relleno, por ejemplo, puede haber recristalización tanto de la conchilla como del molde interno, o también puede disolverse directamente la conchilla y quedar el relleno mineral, ¿sí? También podemos tener impresiones de esa conchilla conservada o de ese molde interno, o bueno, eventualmente hay una recristalización de la conchilla y también del relleno y se encuentran los restos un poco más completos de esto que era ese organismo que falleció. Bueno, este señor William Smith es un señor que planteó algo interesante sobre la sucesión faunística, ¿sí? Sobre que los organismos fósiles se suceden en un orden que se puede determinar y que se puede definir, de manera que hay periodos en particular de la historia geológica que se reconocen por los fósiles característicos que se encuentran en los estratos que se depositaron en ese momento. Entonces hay algo muy importante acá sobre la correlación, quiere decir relacionar estratos y depósitos de distintos lugares en relación a los fósiles que forman parte de esos depósitos o que están contenidos en esos depósitos. Entonces, a principios del siglo XIX, más o menos, los fósiles empezaron a ganar como mucha importancia como herramientas geológicas, ¿sí? William Smith, que es este señor que ustedes están viendo acá la foto, vio en canales, digamos, que habían fósiles diferentes entre los estratos que estaban por encima y por debajo, o sea, que entre los estratos superiores e inferiores, todos los estratos tenían distintos fósiles, y también vio que habían áreas que estaban separadas entre sí, que eran del mismo tipo de roca y que tenían los mismos fósiles. De pronto se dio cuenta que se podían comparar, que se podían identificar y que se podían correlacionar, ¿no? Eran los mismos depósitos, aunque no fuesen continuos, porque habían habido eventos erosivos, por ejemplo. Él descubrió esto en canales. Entonces, bueno, la sucesión faunística lo que dice es esto, ¿no? Que los organismos fósiles se suceden unos a otros en un orden temporal.
que no es aleatoria, que no es fortuita, sino que los fósiles se ordenan según su edad. Eso sería como en concreto. Acá lo que estamos viendo es los distintos tipos de fósiles que son característicos de distintos momentos, un poco en relación a lo que charlábamos antes. Y las líneas que ustedes ven acá como una línea continua, lo que indica es que este grupo de fósiles, ¿sí?, que están nombrados en cada uno de los ejemplos, se encontraron en rocas que son de esta edad, ¿sí? Quiere decir que no vivieron antes de ese momento, en este caso, por ejemplo, y que concretamente se empezaron a encontrar en un momento y que siguen viviendo hasta la actualidad, ¿sí? Acá, en el caso siguiente, lo que ven también son estas liñitas como esporádicas, ¿sí? O estas líneas discontinuas que indican que la presencia de este grupo de fósiles en rocas de esta edad es escasa, digamos, ¿sí? No es que son característicos estos grupos de rocas de esta edad, ¿ok? Entonces hay un inicio y un final para muchas de estas líneas. Cuando el final está marcado de este modo, significa que este grupo de organismos se extinguió en este momento y no volvieron a aparecer. Y fíjense que hay muchos otros organismos que fueron cambiando en la cantidad en la cual se encontraban a lo largo del tiempo, pero que siguen estando presentes en la actualidad. Y hay otros que desde que aparecieron, por ejemplo los gasterópodos o los equinodermos, ¿sí?, que son por ejemplo los dólares de mar, las estrellas de mar, desde que aparecieron en el registro fósil se mantuvieron casi constantes, presentes en rocas casi de todas las edades. Entonces estos no son fósiles, por ejemplo, que nos sirvan para caracterizar rocas de una determinada edad, porque su ciclo de vida ha sido muy largo, ¿sí?, a lo largo del tiempo geológico. En cambio están estos otros fósiles, por ejemplo, los que estamos viendo acá, que son los peces acorazados, que son peces que tenían como exoesqueletos óseos, y estaban como cubiertos por placas óseas que son muy característicos de un momento en particular, ¿no? Fíjense que durante el Silúrico aparecieron, pero se encontraron pocos, y durante el Devónico tuvieron como su auge, y al final de Devónico, inicio del Carbonífero, desaparecieron del registro. Entonces, si vos encontrás una roca y encontrás fósiles de placodermos, casi que esa presencia te indica la edad que tiene esa roca, ¿no? Es un fósil guía, digamos. Los placodermos son fósiles guías. Se les llama fósiles guías a los fósiles que son característicos de rocas que tienen una determinada edad. Y luego tenemos estos otros tipos de fósiles que se usan y que sirven para estudiar un montón de características, pero que no nos sirven tanto como herramienta de datación. Entonces, bueno, esto es lo que charlábamos antes, ¿sí?, del estudio de los canales, por ejemplo, y de observar que a un y otro lado de un valle encontramos los mismos tipos de rocas que tienen los mismos fósiles, y que puedo tener estos afloramientos en el paso del tiempo, separados entre sí, y que de todos modos yo puedo hacer una correlación lateral de dos locaciones que pueden estar alejadas actualmente, ¿no es cierto? Entonces, esta actividad de vincular rocas que tienen edades similares, y que eso lo sabemos porque tienen fósiles similares y que están en regiones distintas, se llama correlación, ¿sí? Correlacionar rocas de un lugar con rocas de otro lugar, lo que da es la posibilidad de tener una visión como más expandida de la historia geológica de un lugar. Entonces podemos tener datos de información de distintas áreas que nos permiten establecer luego una correlación, ¿no es cierto? Tengo, fíjense, distintas áreas, tengo fósiles que hay en todas estas áreas. Fíjense que en este primer lugar estoy en un punto que puede ser, ponerle Allen,
algún lugar de Allen, y tengo acá en la base de la secuencia un tipo de fósiles, luego otro tipo de fósiles, una datación acá, que ya sé yo que es de 100 millones de años, y hacia el techo de la secuencia encuentro muy poquitos restos de un fósil distinto. En un área aledaña encuentro los mismos fósiles que encontraba acá, hacia arriba encuentro un depósito bastante espeso que tiene los mismos fósiles que encontraba en el techo del área anterior, y hacia arriba otros fósiles distintos y otras rocas. Entonces en un área siguiente, fíjense que encuentro algo bastante parecido, y en este área siguiente encuentro los fósiles que estaban en estas dos áreas arriba, los encuentro abajo, aparecen algunos fósiles nuevos, entre esas y los anteriores. Fíjense que esto indica que hay cambios laterales, ¿sí? Y hacia arriba tengo otros fósiles distintos. Entonces, haciendo dataciones en distintos lugares, yo puedo suponer que esta secuencia sedimentaria cambió lateralmente, pero que si yo pudiera, acá por ejemplo, yo tengo relevado hasta dónde está el nivel de piso, ¿sí? Hasta donde no puedo encontrar más lo que tengo abajo. Pero si yo pudiera seguir escarbando, digamos, y sacando información, si pudiera seguir prospectando hacia abajo, debajo de este depósito que tiene estos fósiles, seguramente encontraría estos otros depósitos con este mismo tipo de fósiles. Lo mismo acá y lo mismo acá, ¿no? Si yo sigo hacia abajo, seguramente voy a encontrarme estos fósiles y luego estos fósiles. ¿Es claro, chicos? Lo que estamos charlando. Sí, profe. Entonces acá tenemos esa correlación, ¿no? Tengo distintas áreas, empiezo a dibujar mi columna estratigráfica y voy superponiendo las áreas en las cuales las rocas y los fósiles coinciden. Entonces así yo puedo ir en distintos lugares, ¿sí? Estudiando una misma secuencia sedimentaria y generando así una escala temporal de esa secuencia, muchas veces gracias a dataciones y a los fósiles que contiene esa secuencia. O sea, no siempre se encuentran las secuencias enteras, a veces se hacen relevamientos en un espacio muy grande y son afloramientos muy pequeños, y se hace este trabajo de correlación para poder elaborar la columna estratigráfica de determinada formación. Acá lo que están viendo son distintos tipos de correlaciones. Acá tenemos como una correlación de 3 zonas, ¿sí? De la cordillera principal, de la cordillera frontal y de precordillera. Y fíjense que en ninguna de las tres locaciones tenemos la secuencia entera, pero sí el hecho de poder correlacionar nos da como una imagen más completa del registro sedimentario, ¿no es cierto? Como les decía antes, muchas veces las áreas de estudio son áreas con afloramientos pequeños, ¿sí? Que pueden ser muy importantes, pero que tienen valor cuando se relacionan con otros afloramientos más que por sí mismos, ¿sí? Entonces, el método de correlación es un poco esto que estábamos viendo. Luego, volviendo un poquito a los trilobites, como el que habíamos visto antes, también se vincula el estudio de los fósiles y del tiempo con las placas tectónicas, ¿no es cierto? Ustedes ya saben que hay muchas placas tectónicas que están formadas porque se han chocado previamente otras placas más pequeñas, y que a través de la historia del planeta las placas se han movido, han chocado, se han separado, se han fusionado, se volvieron a separar, ¿sí? Nosotros tenemos hoy muy claro cuál es la placa sudamericana, y también sabemos que esta placa no siempre tuvo esa forma ni siempre estuvo en el mismo lugar. Entonces hubieron un montón de placas pequeñas que han chocado a lo largo de la historia con nuestro continente, con la placa sudamericana, en verdad. Y por ejemplo, una de esas placas es la precordillera, ¿sí? Fíjense que la precordillera está ubicada acá en Laurentia, ¿sí? Y luego de que Laurentia se separara de Gondwana,
La precordillera viajó, digamos, se separó de Laurentia y viajó hasta chocar acá con la Patagonia. Y lo mismo pasó con otros terrenos, ¿sí? Como el terreno de Famatina, como el terreno de Pampia. Entonces, la placa sudamericana actualmente es una especie de collage de pedacitos de placas que vinieron de otros lugares. Y esto también se estudia a partir, o se descubren muchas veces estos hechos a partir de los fósiles. De hecho, hay un paleontólogo cordobés que se llama Luis Benedetto, que él demostró, gracias a la presencia de estos fósiles, gracias a la presencia de trilobites, que esta placa, este pedacito de placa de la precordillera había viajado entre unos 400, 500 kilómetros en sentido este-oeste y en sentido norte-sur, miles de kilómetros para poder terminar impactando acá con el continente sudamericano hace más o menos unos 460 millones de años. Entonces hoy la precordillera nosotros la conocemos como este sistema montañoso que no es tan alto y que es próximo a la cordillera principal, pero bueno, la manera en la cual se desarrollaron estos sistemas montañosos son distintas y el estudio de los fósiles muchas veces es muy importante para poder reconstruir estas circunstancias. Esta es una disposición que hubo del Ordovícico, más o menos, ¿sí? Donde al oeste de Argentina actualmente vemos la precordillera, esta especie de cadena montañosa, ¿sí? Y que si vos la caminás está llena de fósiles, de trilobites, de bivalvos. Y bueno, todos esos organismos pertenecen al Ordovícico. Entonces mucha de la información a veces dada por los fósiles ayuda a la tectónica de placas porque muchas veces estos terrenos tienen fósiles de organismos que no están presentes en el resto de Sudamérica, por ejemplo, pero que sí están presentes en Laurentia, que sería Apalaches, más o menos acá en Norteamérica. Entonces encontrar acá un terreno que por los rasgos topográficos, ¿sí? Por el relieve, te das cuenta que es un terreno alóctono, ¿sí? Que es un terreno que viajó y que colisionó con Sudamérica, y luego estudiando los fósiles y advirtiendo la diferencia entre los fósiles de ese pedacito de placa que colisionó y del resto de la placa, después te pones a estudiar en qué otros lugares están esos mismos fósiles, entonces podés establecer cuál fue el viaje de esa placa, desde dónde, hacia dónde. Durante esos viajes muchas veces las comunidades de organismos cambian. Entonces también se establece toda la transformación de la fauna a lo largo de distintas latitudes y longitudes que atraviesa un terreno o una microplaca en su viaje, ¿no es cierto? Entonces, respecto de eso, hay otro geólogo argentino que se llama Víctor Ramos, que estudió mucho sobre precordillera y él también estableció que precordillera no permaneció siempre a Gondwana, sino que fue un terreno alóctono, un terreno extraño, extranjero, digamos, que tiene rasgos muy parecidos a Laurentia, que es lo que nosotros conocemos hoy como Norteamérica. Entonces, luego se puede determinar la edad a la cual este pedacito de terreno formaba parte del sur de los Apalaches. Así que hoy sería como el Golfo de México. Y eso se hizo gracias a estos fósiles, ¿sí? Que son los trilobites que veíamos antes, que son organismos marinos, como una especie de cascarudito. Bueno, esto sería un mapa, ¿sí? de la Argentina. Acá está este pedacito de la Argentina, es lo que estamos viendo acá. Y fíjense la cantidad de terrenos que han ido colisionando, que provienen de distintos lugares, ¿sí? El terreno de Córdoba, el terreno de Pampia, el terreno de Cuyaña, Famatina, luego la precordillera, ¿sí?
Entonces, bueno, esa es la importancia de los fósiles. Acá también volvemos un poco a estos intervalos de edad de algunos grupos fósiles, que hay intervalos de edad largos, que hace que sean útiles para algunas cosas y no para otras, y hay intervalos de edad menor que son muy útiles al momento de datar, por lo que les decía antes. Si vos encontrás un fósil que tiene un periodo de vida corto y muy determinado, casi que es garantía que vos podés decir, estas rocas tienen esta edad, ¿sí? Porque sabes que esos fósiles los encontrás solamente en rocas de esa edad porque fueron el único momento en el cual existieron. Entonces es importante el periodo de tiempo geológico en el cual vivieron, y la presencia de los fósiles en determinadas rocas es un método importante para poder correlacionar rocas o equiparar rocas que tienen la misma edad. Por otro lado, también los fósiles, y esto es solo a modo de comentario, se utilizan para determinar condiciones ambientales, ¿cierto? No solo la edad, sino también cuál era el ambiente en el cual estaban habitando esos organismos, ¿sí? Para eso se estudian los fósiles en sí y también los tipos de roca. Entonces, dependiendo un poco del tipo de roca y de los fósiles que encontrás, se puede hacer una reconstrucción del ambiente en el cual se estaban depositando esos sedimentos que hoy encontramos como rocas. Bueno, en el campo, ahí cuando vamos al campo podemos medir y observar los distintos estratos, tomar muestras, tanto para datación como muestras de fósiles de los distintos estratos, reconstruir una columna estratigráfica. Recuerden que este que estamos viendo acá es un ejemplo de libro, por decirlo, pero en muchos casos esa columna estratigráfica se reconstruye después de correlacionar información de distintos lugares, como lo que vimos antes. Y bueno, acá tenemos un ejemplo también de correlación donde hay pequeños cambios laterales, ¿no es cierto? Fíjense, por ejemplo, tenemos de acá abajo hacia arriba una secuencia bastante deformada, hay una discordancia angular y erosiva, fíjense, por la forma es erosiva y es angular porque por debajo y por encima de esa discordancia los estratos tienen distintas inclinaciones. Luego acá tenemos estos estratos, ¿sí? Que tienen los mismos fósiles, que tienen la misma edad, entonces se puede pensar en el principio que decíamos de identidad paleontológica, ¿sí? Anteriormente también se puede pensar acá en el principio de intersección, por ejemplo, que el plegamiento obviamente es posterior a la depositación de estos estratos, que hay una falla, fíjense, que afecta al pliegue, quiere decir que esa falla asociada es posterior al plegamiento. Acá también el principio de intersección en el sentido de que hay un paquete de estratos que fue plegado y luego una intrusión de magma, ¿sí? que se metió adentro del paquete de estratos plegados. Entonces, antes de que se erosionara esto, podría ser, ¿no? No lo sabemos en concreto porque no sabemos hasta dónde llega esta intrusión, ¿no? Acá estamos tan solo en un ejemplo, pero sí lo que podemos decir es que esta intrusión fue posterior al plegamiento, que el plegamiento fue posterior a la depositación de los estratos, y también que los estratos se erosionaron después del plegamiento, ¿sí? Porque fíjense que acá se corta los pliegues. Después, si seguimos hacia arriba, teníamos ese principio de identidad paleontológica. Acá dice hiato, que cuando nosotros vimos los tipos de discordancia también los nombramos, que quiere decir que hay un vacío, que quiere decir que hay un espacio de tiempo que no está representado, que no tenemos restos, digamos, y acá tenemos una discordancia erosiva entre estas rocas y este estrato amarillo, que quiere decir que lo que se depositó ahí fue erosionado por algún agente erosivo y no lo encontramos en esta localización, pero sí en una localización cercana
se encuentran esos restos que acá fueron erosionados. Entonces, así vas como estableciendo las relaciones entre la información de afloramientos de un lugar y del otro para poder generar una columna estratigráfica más completa. Acá les puse como algunos ejemplos para que vean de cuando se correlacionan restos de distintos afloramientos. A veces son muchos los afloramientos que se correlacionan y no es una tarea tan fácil. Muchas veces esta información también se hace con datos de pozo, ¿sí? Como es este el caso. Tenemos distintos datos de pozos con información de distintos fósiles. Y lo que charlábamos antes, hay algunos momentos de la historia del planeta donde hubieron comunidades características. Esto quiere decir que si vos encontrás a alguno de los componentes de esas comunidades, es bastante posible que esos estratos donde vos encontraste esos restos fósiles correspondan a un tiempo particular. Otro de los principios que vimos recién un poquito son estos principios de intersección, ¿no es cierto? O principio de corte, que es un principio de datación relativa, que lo que dice es que cuando tenemos un cuerpo rocoso que se intruye, digamos, dentro de una secuencia de rocas, ese cuerpo rocoso es más joven que las rocas en las cuales se encuentra, ¿sí? Por ejemplo, lo que veíamos en el ejemplo recién, una falla es más joven que la capa que está cortada, que está siendo afectada, digamos, por esa falla. Luego tenemos las inclusiones, ¿sí? Que, por ejemplo, acá en este momento inicial tenemos una roca ígnea intrusiva que se metió adentro de una secuencia de rocas y luego tenemos que dentro de esa roca ígnea intrusiva, cuando pasó el tiempo y ya afectó a este afloramiento la erosión que desgastó toda esta parte de encima, dentro de esa roca se encuentran inclusiones de la roca circundante, de la roca que está por fuera, ¿no es cierto? Y muchas veces esas inclusiones son fragmentos de una unidad de roca que quedaron encerrados dentro de otra. Quiere decir que la roca a la cual pertenecen esos fragmentos estaba anteriormente presente que la roca en la cual los encontramos actualmente, ¿sí? Entonces, la masa de roca que contiene inclusiones es siempre la roca más joven de las dos, ¿ok? Bueno, el principio de intersección es un poco lo que charlábamos recién, un cuerpo rocoso que se mete dentro de otro, un cuerpo intrusivo, ígneo, por ejemplo, es siempre más joven que la roca que está siendo intruida, la falla es más joven que las capas a las que está afectando esa falla, los pliegues son posteriores a la depositación de los estratos. Por ejemplo, acá tenemos una secuencia por ahí que está buena aplicando este principio. Lo que podemos ver es, por ejemplo, que esta falla se produjo después de que se depositara este estrato de arenisca. Por ejemplo, se depositó el estrato de arenisca y después se produjo la falla. Porque fíjense cómo este estrato de arenisca está siendo afectado por la falla, ¿sí? La falla fue anterior a el depósito de estos conglomerados, ¿sí? Porque fíjense que no están siendo afectados por la falla. También podemos ver, por ejemplo, que acá este dique es más antiguo que el dique A, porque fíjense que es un dique y un filón capa acá, una intrusión de magma es esto, asociada, pero este filón capa que está asociado a esta intrusión de magma está siendo atravesada por este otro dique. Entonces, este dique A fue posterior a este otro, ¿sí? Y este de acá
fue posterior a la falla, porque fíjense que la falla no la afecta, y fue posterior a esta otra intrusión de magma, que esta intrusión de magma fue posterior a la falla. Entonces quiere decir que acá se depositaron las rocas, se falló, después se metió este batolito, este cuerpo de magma, y después este dique, ¿sí? Y luego hay que relacionar eso con esto otro, con esta otra falla, ¿no es cierto? Que ya sabemos que esta falla fue anterior a la que se depositen estos conglomerados, pero si seguimos estos conglomerados, fíjense que los conglomerados están afectados por esta falla, ¿sí? Entonces, esta falla fue posterior a la depositación de los conglomerados y bueno, así se va armando como la historia geológica de este lugar, considerando esos principios de corte, por ejemplo, o los principios de inclusión. Entonces acá tenemos una secuencia de cómo se pudo haber llegado a esta situación, ¿no es cierto? En un primer momento se depositan los estratos, se genera una intrusión, se genera otra intrusión, hay una deformación que inclina los estratos, hay una erosión y la depositación de nuevos estratos, que eso me genera una discordancia angular y así llegamos a esta situación, donde si tenemos que establecer un orden de los hechos, podemos decir que se depositó en el orden del abecedario A, B, C, D, E, F, G es la erosión y luego los estratos superiores. Entonces así, digamos, es un poco como se hace para comprender la secuencia temporal de algunas circunstancias, ¿no es cierto? Y acá tenemos esta, ¿no? Las rocas, los tipos de rocas que están incluidos dentro de otro tipo de roca. Obviamente que la roca que está conteniendo estos restos de roca es más moderna que los pedacitos de rocas que están adentro, ¿sí? Este es el principio de inclusión que veíamos antes. Y por otro lado, otra cosa que es importante a nivel temporal para entender la historia geológica son las discontinuidades, que ya vimos los tipos de discontinuidad que habían, ¿no? Esos tipos de discontinuidad erosiva, angular, disconformidad, paraconformidad, que ya lo vimos y no nos vamos a detener acá. Entonces, de este tipo era el ejercicio que preguntaban ahí, cuál era la idea del otro ejercicio grupal, es la idea que ustedes reconstruyan la historia geológica de un ejemplo más complejo que este, pero de este mismo tipo. Bueno, esto lo vamos a pasar. Este era el ejercicio que yo les iba a dar para que ustedes hagan, ¿sí? Con toda esta información, con los principios que estuvimos charlando recién y sin los numeritos para que ustedes tengan que determinar cuál era el orden en el cual se produjeron las depositaciones y los eventos asociados a este afloramiento. Entonces, como resumiendo, los principios de estratigrafía que tenemos para datación relativa son el principio de superposición, de horizontalidad original, de inclusión, que es cuando unas rocas están dentro de otras, de corte o intersección y de sucesiones faunísticas, que es esta coincidencia en los fósiles y en los tipos de rocas de dos lugares distintos. Todo esto nos ayuda a entender qué fue antes y qué fue después de qué, ¿sí? Por eso se llama relativa semicuantitativa. Y luego tenemos la datación absoluta, que tiene que ver con la radiactividad, con la datación radiométrica y con el decaimiento radiactivo. Bueno, quiero saber cómo están, si están muy cansadas, si quieren descansar 5 minutos y que sigamos con la parte de isótopos. Si están pudiendo seguir bien o quieren descansar un poquito. Yo voy bien, profe, como mis compañeros. De una. ¿El resto? Yo también voy bien hasta ahora. Súper. Como quiera usted, profe. No, o sea, si ustedes tienen la atención fresca, digamos, y están entendiendo todo y pueden seguirme, yo por mí sigo, pero si están cansados y no están, y ya se distraen un poco o lo que sea y necesitan unos minutos, preparar su mate o lo que sea, no tengo drama, por eso les pregunto.
Si hay alguno que está en esa circunstancia, que hable ahora. Estaría Yo bueno. estoy... Sí. Aunque No, sea habla chico. mal. Dale, bueno. Son 1:30, a las 1:35 nos encontramos, ¿sí? Son 5 minutitos. Dale, profe, genial. Dale. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, claro. Con respecto a la nota final, en estos días la da. Sí, esta semana tengo que cerrar las notas, así que ahí les voy contando a cada quien cómo le ha ido. Ah, bien. Porque yo más o menos quería saber cuántos trabajos en total habían hecho. 7 son, ¿no? O yo tengo contado 5 de la plataforma y después otros 2 aparte de los mapas. No me acuerdo exactamente ahora y no tengo como a mano la planilla, Ah, pero bueno. me parece que son más de 7. Ah, Profe, Sí. estábamos en duda en el grupo. La actividad esa que hicimos un día en clase, que usted nos pasó su número para que le enviáramos los audios, Sí, ¿esa cuenta? ¿Esa Sí. actividad? sí cuenta. Ah, bien. Pero esa actividad, ¿se acuerdan que había sido, no pero había esa sido un, no, no la había, había dado usted cuando no estaban todos conectados, esa. O no, como que o la había sea, dado antes. no, yo no la di antes. La clase empieza a las 3. Si llegás tarde a la clase, digamos, no, ya no Claro, depende sí. de mí, ¿no? O sea, la clase tiene un horario y hay personas que se conectan más tarde por distintas razones o lo que sea, pero desde el inicio de la cursada habíamos charlado que habían trabajos que se realizaban en el transcurso de la clase, que las personas que no estaban en la clase, bueno, no estaban. Pero no es que yo tengo que esperar a que lleguen todos, porque la verdad que hay un horario de inicio del encuentro. De todos modos, esto que me estás diciendo, la actividad que hicimos, no sé si ustedes se acuerdan, no era una actividad, era una actividad de repaso, ¿se acuerdan? No era una actividad con nota, sino con apreciación. Esto quiere decir, no tiene un número esa actividad, pero sí una apreciación que tiene que ver con la nota final, que es no solo en relación a las notas, sino también a la participación en clase, a la calidad de las participaciones y todo eso. Eso Y lo mismo esa, le iba a preguntar, porque ujú, yo en lo de borde divergente, viste que era una actividad de leer y escribir conceptos clave y eso, y ese ujú. no tiene nota, por eso una pregunta era esa. Capaz que es lo mismo como esto, ¿no? No, bordes divergentes sí tiene nota. Claro, pero viste que la primera actividad que era de los conceptos clave y hacer unas pares de preguntas, yo no tengo la nota de eso, pero sí lo hice. Por Ah, eso, bueno.
puede llegar a ser Mira, así. es ¿O no? así, las actividades que son como de repaso o de recuperar temas que vimos anteriormente, que pueden haber distintas propuestas. Una era, por ejemplo, la del audio de WhatsApp, ¿no es cierto? Que tenía que ver con qué te acordabas de la clase anterior. No me acuerdo bien cómo fue que lo hicimos, pero recuerdo que había sido más una actividad de repaso que una actividad práctica, digamos. Tiene más que ver con apreciaciones, ¿sí? Igual no se preocupen que yo les voy a pasar a cada quien la planilla de cada quien, o voy a hacer una planilla general de todos con cada uno de los trabajos anunciados y la nota para que ustedes también lo chequeen, ¿no? Que se fijen, porque también yo soy una humana, me puedo confundir, me puedo equivocar, me puede faltar algo, lo que sea, entonces es importante que ustedes lo chequeen también para que antes de la semana que viene, que yo tengo que cerrar las notas, si hay algún comentario que hacer sobre la nota que tienen, me puedan escribir. Buenísimo, profe. Bueno, bueno, voy al baño. Ahí vengo. Con el tema de la participación estoy para atrás. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Estábamos entonces, hasta recién vimos todo lo que es datación relativa y ahora vamos a charlar un poquito de datación absoluta. Bueno, vimos recién como todos esos principios, ¿no es cierto?, que nos ayudan a entender la relación de antigüedad de las cosas, ¿no?, que fue antes que tiene la misma edad que, etcétera. Pero lo que les decía antes, hay también métodos que nos ofrecen fechas numéricas muy, muy confiables y muy exactas para el pasado geológico. Nosotros sabemos y hemos hablado varias veces, por ejemplo, de los 4.500, 4.600 millones de años que tiene la Tierra. Sabemos que, hablando hoy, por ejemplo, de los vertebrados y de la paleontología de lo conocido, digamos, sabemos que los dinosaurios se extinguieron hace unos 65 millones de años, ¿sí? Las fechas
en la escala de tiempo geológico siempre se expresan en millones de años o en miles de millones de años. Y fíjense que es muy distinto que nuestros calendarios, ¿no es cierto? El tiempo como lo medimos en la actualidad, como en horas, semanas, en años. Entonces hay una extensión muy grande del tiempo geológico que es una realidad, que está bueno que se dimensione, digamos, como tal. Y la datación radiométrica, la radiactividad, es lo que permite medirlo con precisión, ¿no es cierto? Entonces vamos a mirar, vamos a hacer una aproximación a esos métodos que son un poco complejos, pero voy a tratar de explicárselos como de una manera entendible. Para eso primero vamos a repasar un poquito la estructura del átomo. Esto, si lo quieren ver, está, si no me equivoco, en el capítulo 3 de Tarbuk y Lütgens. Sabemos que cada átomo tiene su núcleo, que el núcleo tiene protones y que tiene neutrones, y que alrededor del núcleo orbitan los electrones. Que los electrones tienen carga negativa, que los protones tienen carga positiva, que un neutrón en verdad es la combinación de un protón y un electrón, por eso es neutro y no tiene carga. Sabemos que los átomos tienen un número atómico, que es el número que identifica a cada elemento, sería como el nombre del elemento, ¿sí? Y el número atómico es el número de protones que tiene un átomo en su núcleo, que es el numerito con el que aparece cada uno de los elementos en la tabla periódica. Ese es el número atómico, que es el número de protones que tiene el átomo en el núcleo. Y cada elemento tiene un número diferente de protones en el núcleo, por eso son átomos de elementos distintos, ¿sí? El hidrógeno tiene 1, el carbono tiene 6, no sé, el uranio tiene 92 y así. Entonces, si tenemos átomos de un mismo elemento, siempre tiene el mismo número de protones. Entonces, el número atómico de ese elemento es el mismo, por eso vamos a la tabla periódica y lo encontramos siempre de ese modo. Después, hablando un poquito del número másico o de la masa de un átomo, la masa del átomo se encuentra mayormente en el núcleo, ¿sí? Los electrones casi no tienen masa. Entonces, si sumamos los protones y los neutrones del núcleo, se obtiene el número másico del átomo, ¿sí? El número de neutrones de un átomo puede variar a diferencia del número de protones, y esas variantes en el número de neutrones es lo que genera isótopos de un mismo elemento, ¿sí? Fíjense, acá tenemos el ejemplo, por ejemplo, del hidrógeno, que tiene un protón en el núcleo. Fíjense que en estos tres casos el hidrógeno tiene un protón en el núcleo, por eso se sigue llamando hidrógeno, pero acá tiene un neutrón y acá tiene dos neutrones. Entonces estas variantes son isótopos del hidrógeno, ¿ok? Bueno, entonces, hablando un poquito de radiactividad, las fuerzas que unen a esos protones y a esos neutrones en el núcleo suelen ser fuerzas muy fuertes, pero en algunos isótopos los núcleos de esos átomos, de esos isótopos, son inestables porque las fuerzas que unen esos protones con esos neutrones no son tan fuertes. Entonces, como consecuencia, esos núcleos se van modificando, se van descomponiendo, se van desintegrando en un proceso que se llama radiactividad, ¿sí? Entonces, tenemos un núcleo inestable de un elemento que se va descomponiendo con el tiempo. Y hay distintas maneras en las cuales esos isótopos, digamos, esos átomos se desintegran radiactivamente. Entonces, una de las maneras es la que estamos viendo acá, donde tenemos un núcleo inicialmente que puede desintegrarse emitiendo una partícula alfa del núcleo, ¿sí? Que está compuesta por dos neutrones y dos electrones. Entonces, se emite una partícula alfa, lo cual indica que el número másico de este isótopo se va a reducir, porque se acuerdan que el número másico de un átomo era el número de neutrones más el número de protones, ¿sí?
no el número de electrones porque no pesan casi nada los electrones. Entonces, si se emite una partícula alfa en este tipo de desintegración radiactiva, que está compuesta por 2 electrones y 2 protones, voy a tener un nuevo núcleo, ¿sí? Donde el número másico de ese isótopo que yo tenía antes va a disminuir en 4, ¿sí? ¿Se entiende? El número másico disminuye en 4 porque se emitió una partícula alfa que está compuesta por 2 neutrones y 2 protones. Y el número atómico, que es el número de protones en el núcleo, va a disminuir en 2 en este caso. Entonces, esta es una de las maneras en las cuales un átomo cuyos enlaces o cuyas uniones entre los protones y los neutrones no son fuertes o son inestables, quiere decir un isótopo, se puede descomponer. Esta es una de las maneras. La otra manera es que se expulse una partícula beta, ¿sí? Que es un electrón. Entonces, tenemos el núcleo, ¿sí? El número másico, en este caso como se expulsa un electrón, que se llama partícula beta, y los electrones no pesan casi nada, es insignificante su peso, el número másico, que era el número de protones más el número de electrones, va a permanecer constante, o sea, no se va a alterar, porque los electrones casi no tienen masa, pero como los electrones vienen de un neutrón, recuerden que recién dijimos que los neutrones es una combinación de un protón más un electrón, si se me libera un electrón, el núcleo va a tener un protón más que antes, ¿sí? ¿Lo repito esto o se entendió? ¿Cómo lo puedes repetir, porfis? ¿El anterior lo entendieron? ¿La desintegración anterior que vimos? ¿Sí o no? No, profe. Bueno, cuando no entiendan, si ustedes no dicen, es tiempo perdidísimo de la clase, porque esto es para que ustedes lo entiendan. Entonces, pidan por favor que se los explique de nuevo, porque si no se repierden en la clase. A ver, veníamos charlando de los átomos en general. ¿Está claro lo del número atómico y lo del número másico? El número atómico, que es el número que identifica los elementos, es el número de protones en el núcleo. El número másico es el número de protones más el número de neutrones. ¿Ok? Sí, profe. Perfecto. Entonces, un neutrón está formado por un protón más un electrón. Los protones tienen carga positiva, los neutrones tienen carga negativa, juntos tienen carga neutra y forman un neutrón. Con esa información, los neutrones y los protones que están en el núcleo de los átomos, de algunos elementos, están unidos, ¿no? Pero esas uniones no siempre son fuertes y estables. Entonces esas uniones, al ser inestables, pueden modificarse los núcleos de los átomos. Y esas modificaciones o desintegraciones que se le llaman, es un proceso espontáneo que se llama radiactividad. Entonces, hay núcleos inestables de algunos elementos, que digo que son inestables porque sus lazos entre los protones y los neutrones, las uniones no son fuertes, que se van descomponiendo con el transcurso del tiempo. Y se pueden descomponer de 3 maneras distintas. Una de las maneras que se descomponen es que se libere del núcleo una partícula alfa, que está compuesta por 2 protones, fíjense que acá están, estos son 2 protones, y 2 neutrones. Eso sería una partícula alfa. Si se me libera una partícula alfa, ¿qué pasa con el número másico y qué pasa con el número atómico? El número másico, que era el número de protones más neutrones, va a disminuir en 4 de este átomo, y el número atómico va a disminuir en 2, porque el número atómico era el número de protones en el núcleo. Entonces, esos son los cambios que va a tener un átomo que se desintegra de manera radiactiva liberando una partícula alfa. ¿Ok? Sí. Perfecto. Otra manera de desintegrarse que puede tener un átomo
con el tiempo es liberar una partícula beta. Una partícula beta es un electrón, ¿sí? Entonces, si se me libera un electrón, ya sabemos que los electrones no tienen masa, entonces el número másico, que era el número de protones más el número de neutrones, no va a cambiar, pero sí sabemos que un electrón está formado por un protón, que un neutrón, perdón, está formado por un protón más un electrón. Entonces, si se me libera un electrón, me queda un protón suelto. Y ese protón va a influir en el número atómico, ¿sí? Entonces, el número atómico de este elemento, como se me libera un electrón que formaba antes parte de un neutrón, eso me libera una carga positiva, el número atómico del elemento, que era el número de protones en el núcleo, va a aumentar en 1, mientras que el número másico va a permanecer inalterado en este segundo tipo de desintegración. ¿Ok? ¿Ahora sí? Sí, profe. Si alguien no entiende, por favor me lo dice. Y hay un tercer tipo de desintegración, que es cuando el núcleo captura un electrón, ¿sí? Hay un electrón que es capturado por el núcleo de un átomo y entonces se combina con un protón y forma un neutrón. Entonces, igual que en el ejemplo anterior, el número másico va a permanecer invariable porque lo que se suma es un electrón que no pesa nada, pero al sumarse un electrón a este núcleo de este átomo, ese electrón se me combina con un protón para formar un neutrón. Entonces, me va a neutralizar la carga del protón, entonces voy a tener un protón menos y el número atómico en este caso va a disminuir en 1. Entonces tenemos estos 3 tipos de desintegración, ¿sí? Recordemos, tenemos el átomo que tiene el núcleo, en el núcleo están los protones más los neutrones, en las órbitas están los electrones. El número másico de un átomo, que es lo que pesa el átomo, es el número de protones más el número de neutrones. El número atómico es el número de protones. Y también es importante recordar que un neutrón está formado por un protón más un electrón. Entonces, si se me libera un electrón, tengo un protón que antes no tenía. Si se captura un electrón, tengo un protón menos que antes estaba como protón. Entonces eso me afecta el número atómico. En el caso que se captura un electrón, ese electrón se combina con un protón, entonces tengo un protón menos y el número atómico disminuye en 1. Cuando se libera un electrón, el número atómico aumenta en 1, tanto cuando ingresa como cuando se libera, cuando se captura, cuando se libera un electrón o una partícula beta, el número másico no cambia. Y cuando se me libera una partícula alfa, cambia el número másico en 4, que se disminuye en 4 porque pierdo 2 protones y 2 neutrones. Y el número atómico disminuye en 2 porque pierdo 2 protones, ¿sí? Entonces, estos son los cambios que se pueden dar en algunos átomos de algunos elementos en cuyo núcleo no están unidos de manera fuerte y estable los protones a los neutrones. Es como una cuestión simple, pero bueno, que es importante que la comprendan para poder entrar a hablar de isótopos. Bueno, entonces esas descomposiciones radioactivas de los elementos fueron las que empezaron a estudiarse en relación a la radiactividad, que es lo que proporcionó un método confiable, digamos, para poder calcular la edad de las rocas y la edad de los minerales que tienen algunos elementos radiactivos concretos, ¿sí? Entonces, cuando un elemento tiene un núcleo que cambia con el tiempo, como en alguna de las maneras que les mostraba recién, decimos que ese elemento es un isótopo radiactivo, ¿sí? Y el proceso que se hace para poder calcular la edad por la presencia o la medida de ausencia de determinado elemento se llama datación radiométrica. Y es muy confiable porque la velocidad de desintegración, ¿sí? Que a la velocidad a la cual se desintegran de los modos en que les contaba recién muchos isótopos,
fue medida con precisión y esa velocidad no varía bajo las condiciones físicas, digamos, que están presentes en las capas externas de nuestro planeta, en la corteza, ¿sí? Entonces, cada isótopo radiactivo que se utiliza para datación ha estado desintegrándose, su núcleo ha estado cambiando a una velocidad que es fija, que no varía desde que se formó ese elemento en las rocas en las que aparece y durante su descomposición, digamos, los elementos que se generan, los productos de su descomposición, se han estado acumulando a una velocidad equivalente a la cual se descompone el elemento, ¿sí? Entonces tenemos distintos tipos de isótopos radiactivos inestables. Se dice que tenemos un isótopo radiactivo inestable padre y un isótopo radiactivo inestable hijo, y se le dice hijo a los isótopos que resultan de la desintegración de un isótopo radiactivo padre, ¿sí? De un elemento que empieza a cambiar, en el cual empieza a degradarse o a descomponerse su núcleo. Por ejemplo, a ver qué se me ocurre. Cuando el uranio, por ejemplo, que es un elemento, ¿no? Es incorporado en un mineral que cristaliza a partir de un magma, no hay plomo inicialmente en ese mineral, hay uranio, ¿no? El uranio es un isótopo radiactivo padre, que es inestable, entonces va cambiando con el tiempo. Y de la desintegración del uranio se genera el plomo, que es un isótopo radiactivo hijo, ¿sí? Estable del isótopo inestable uranio. Entonces hay una especie de reloj radiométrico que empieza a correr a partir del momento en el cual el uranio se incorpora a un mineral que está cristalizando, y a medida que se desintegra el uranio, ese mineral que está recién formado, el uranio de ese mineral que está recién formado, van quedando pequeños átomos del producto hijo que acaban aquí, que termina acumulándose, y se puede medir la cantidad de plomo que hay, ¿no es cierto? Entonces, pasado el tiempo, yo puedo medir la cantidad de plomo, que es el isótopo hijo estable del uranio, que es el isótopo padre, ¿sí? Entonces, la datación radiométrica te sirve para calcular la edad de rocas y minerales que tienen esos minerales isótopos radiactivos concretos. Estos son elementos cuyo núcleo va cambiando, basándose en los porcentajes del elemento inicial y del elemento resultante de la desintegración. El elemento inicial sería el isótopo padre, los elementos resultantes sería el isótopo hijo. En el ejemplo que yo les comentaba recién del uranio, acá en un momento cero de cristalización de un mineral, tengo uranio, que forma parte de ese mineral. Empieza a pasar el tiempo, ¿sí? Y pasado una unidad de tiempo, recuerden que anteriormente les dije que esta descomposición se hacía a una velocidad constante, ¿sí? Entonces pasa una unidad de tiempo, que se le llama vida media, y pasada esa unidad de tiempo, que depende de cada uno de los isótopos en particular, se me descompuso la mitad de mi isótopo inicial, de mi isótopo padre. Entonces, pasada una vida media de ese isótopo, voy a tener la mitad del elemento isótopo padre todavía en el mineral o en la roca, y también voy a tener la mitad de isótopo hijo, ¿sí? En el caso del uranio voy a tener, si antes tenía una parte de uranio, pasada una vida media del uranio, que es el tiempo que tardan en descomponerse y que es constante a lo largo de la vida de un mismo mineral, de un mismo isótopo, pero es distinto para distintos elementos. Por eso es que tenemos, por ejemplo, seguro que a ustedes les suena el carbono 14, que son elementos cuya vida media es corta, ¿sí? Entonces son pocos años, por eso se utilizan no en geología, pero sí en antropología, ¿sí? Para estudiar cuestiones de las culturas y tal,
Para geología se utilizan otros elementos que tienen una vida media más larga, ¿no? Que tardan más tiempo en descomponerse. Pero bueno, pasada una vida media, tenemos la mitad de isótopo padre-hijo, la mitad de isótopo padre, y la mitad de isótopo hijo. Pasadas 2 vidas medias, tenemos un cuarto. Pasadas 3 vidas medias, un octavo. Pasadas 4 vidas medias, 1/16. Quiere decir que en el transcurso del tiempo, este isótopo inicial, este elemento que se formó cuando cristalizó un mineral o una roca, va cambiando a una velocidad constante que se puede medir. Si yo le hago un análisis a la roca, puedo medir cuánto tiene de uranio y cuánto tiene de plomo, y eso me va a decir cuántas vidas medias pasaron, es decir, en relación a la proporción que yo pueda definir, voy a saber cuánto tiempo pasó desde que esa roca cristalizó. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Profe, y después el plomo que se sigue descomponiendo. Siempre se sigue descomponiendo. Ese resto que queda se sigue descomponiendo siempre, digamos. Por eso es que se le llaman isótopos inestables, porque van cambiando, siempre se siguen descomponiendo. Este es el mismo ejemplo, solamente que graficado de otro modo, por si no se entiende. Tenemos acá el porcentaje de restos de isótopos radiactivos. Cuando el tiempo cero, el momento cero, digamos, es cuando cristaliza un mineral o una roca, que tengo el 100%, por ejemplo, de uranio, ¿sí? Tengo 100 átomos de isótopo padre en este inicio. Pasado un periodo de desintegración o una vida media, que tiene un número exacto para distintos isótopos, ¿sí? Que es lo que hace que, si yo estoy trabajando con rocas muy antiguas, elija unos isótopos para analizar de esa roca y no otros que tienen una vida media más corta, por ejemplo. Pero pasada una vida media o un periodo de desintegración, voy a tener la mitad, ¿sí? Voy a tener mitad, 50 isótopos padre y 50 isótopos hijo. Pasada otra vida media, voy a tener un cuarto. Me van a quedar solo 25 átomos de isótopo padre, 75 de isótopos hijos, y así, ¿sí? Pasadas 4 vidas medias, voy a tener casi un 6%, 6 átomos de isótopos padres y muchos más átomos de isótopos hijos. Entonces, si yo me encuentro una roca y le hago un análisis, en el análisis me va a salir cuánto hay de un elemento y cuánto del otro. Y en relación a esa cuenta, yo voy a poder saber cuántos periodos de desintegración pasaron para ese elemento. Y como les decía antes, los periodos de desintegración son característicos para cada uno de los elementos. Ahora les voy a mostrar unas tablitas. Esto que vemos acá es un ejemplo de desintegración radiactiva, ¿sí? Tenemos este isótopo padre, el 238, es el uranio, ¿sí? El número atómico del uranio es 92 y el número másico es 238, por eso se llama uranio 238. Entonces se descompone este uranio, ¿no? Y se descompone en una serie de etapas, ¿sí? En la primera etapa, fíjense que tiene una emisión alfa, ¿sí? Que recuerdan que el tipo de descomposición con emisión alfa era 2 protones y 2 neutrones. Entonces, el uranio 238 pasa a ser torio 234. ¿Por qué? Porque cambia el número atómico y cambia el número másico, ¿sí? Entonces cambia el elemento. De ser uranio pasa a ser torio. Después tiene una emisión beta, quiere decir que libera un electrón, entonces se suma un protón, y luego tiene otra emisión beta y se suma otro protón y vuelve a ser uranio. Fíjense que acá... Se le escuchó recortado. Ah, a ver, ¿ahí se escucha mejor? Yo la escucho. Sí, ahí sí. Ok. Quizás mi Bueno. internet, por eso lo escucho cortado. Ah, está bien. Entonces, fíjense que en esta primera emisión alfa, dijimos, se perdieron 2 protones y 2 neutrones y cambió el uranio a torio. Cambia el número atómico, cambia el número másico. Después el torio
emite un electrón y después emite otro electrón. En el primer electrón cambia a otro elemento, en el segundo electrón que se emite vuelve a ser uranio. ¿Por qué? Porque acá se me liberaron 2 protones y 2 neutrones. Al liberarse 2 protones cambió el elemento, pero acá, al liberarse 2 electrones, tengo 2 protones más, que antes estaban pegados a estos electrones formando un neutrón. Entonces, se me suman 2 protones a este mismo elemento y vuelvo al elemento original, que era el uranio, solo que ahora tiene una masa distinta. Perdón, sí, está bien. Tiene una masa distinta porque tiene 2 protones menos que este, pero 2 neutrones menos tiene este, ¿sí? Y así, ¿no es cierto? Van liberándose una emisión alfa, otra emisión alfa, otra emisión alfa, otra emisión alfa, otra emisión alfa. Y fíjense que en cada emisión va cambiando el elemento porque va cambiando el número de protones. Una emisión beta vuelve a cambiar el elemento y así hasta que encuentro un isótopo final, ¿sí? que es el producto de la descomposición de este uranio 238. Entonces tenemos ese uranio 238 que tiene esta serie de etapas, emite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partículas alfa y 6 partículas beta antes de convertirse de uranio al isótopo estable hijo, que es el plomo. Este isótopo estable ya no se sigue descomponiendo, ¿ok? Entonces el isótopo inestable padre es el uranio, el isótopo estable hijo es el plomo. El uranio tiene número atómico 92, el plomo 82, este tiene el número másico 238, el plomo tiene 206, ¿sí? Entonces, esta es la descomposición y los elementos por los cuales va pasando el uranio en su descomposición radiogénica. Uno de los elementos por los cuales pasa, uno de los radioisótopos hijos inestable, porque sigue cambiando, es el radón, ¿sí? Que lo tenemos acá, que es un gas radiactivo muy peligroso, por eso lo nombro. Esto ya lo vimos. Y acá tenemos la vida media de los isótopos, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, el uranio 238, que es el que estábamos viendo recién, es el isótopo inestable padre. El isótopo estable hijo, que es el que ya no se sigue descomponiendo, es el plomo 206. Y fíjense la vida media. Pasa una vida media del uranio, significa 4.470 millones de años. Entonces, si yo hago un análisis de una roca y mido la cantidad de uranio y la cantidad de plomo, y volviendo a esto, y, por ejemplo, tengo mitad y mitad de plomo y mitad de uranio, voy a tener una vida media. Si tuviese 3/4 de plomo y 1/4 de uranio, voy a tener 2 vidas medias. Entonces, dependiendo de la cantidad de plomo y la cantidad de uranio que yo tenga, voy a saber cuántos años tiene la muestra. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok. Si alguien no entiende, porfa me lo dice. Igual esto está en el libro, después lo pueden chequear o pueden repasar la clase. Pero acá tenemos como los ejemplos de vida media de distintos dúos, ¿sí? De isótopo radiactivo inestable padre, isótopo estable hijo. Y fíjense qué diferencia hay: 704 millones de años, 48.800 millones de años. Entonces, se elige el tipo de análisis, el tipo de isótopo a analizar en relación a la antigüedad de las rocas que yo estoy estudiando. El descubrimiento de la radiactividad da este método tan confiable para poder calcular la edad de las rocas y de los minerales que tienen isótopos radiactivos concretos. Y el tipo de datación, como les decía antes, se llama datación radiométrica y es muy confiable porque la velocidad de desintegración de estos isótopos se midieron con precisión
y no varían, como les decía, en las capas externas de la Tierra. Entonces, cada isótopo radiactivo que se utiliza para datación ha estado desintegrándose a una velocidad que es fija desde que se formó una roca en la que aparece ese elemento, y los productos de su descomposición se van acumulando también a una velocidad fija, ¿no? A la misma velocidad. Entonces, como les contaba del ejemplo anterior, cuando el uranio se incorpora en un mineral que cristaliza a partir de un magma, inicialmente no hay plomo, ¿sí? Que es el isótopo hijo estable. El plomo aparece después porque viene de una desintegración, ¿sí? A partir de ese momento, del cual se cristalizó la roca y apareció el uranio, empieza a correr esa especie de reloj radiactivo, y a medida que se desintegra el uranio en ese mineral que recién se formó, van quedando como atrapados los átomos del isótopo hijo, que se van acumulando en cantidades que se pueden medir. Entonces, de los muchísimos isótopos radiactivos que hay en la naturaleza, hay en particular algunos, que son sobre todo 5, que son muy útiles para poder datar, para poder conseguir edades radiométricas de rocas muy antiguas, ¿sí? Uno es el rubidio 87, otro es el torio, que lo tengo acá, torio 232, y después los dos isótopos del uranio, el uranio 238 y uranio 235, que los dos isótopos tienen isótopos estables hijos a distintas variedades de plomo. Entonces, esos isótopos se utilizan para rocas que tienen muchos millones de años de antigüedad. Y luego tenemos el potasio 40, que fíjense que tiene un periodo de vida media mucho más corto, entonces que sirve para datar rocas que son más jóvenes. Bueno, este es el método de datación, entonces, por el cual se dice esta roca tiene tantos millones de años. ¿Hay fuentes de error que puede generar este método? Sí, hay fuentes de error que pueden deberse a que, las fuentes de error son una limitación importante de este método, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, en algunos dúos de isótopos, como el potasio-argón, por ejemplo, el argón es un gas y puede escapar de los minerales. Entonces, puede haber pérdidas significativas de argón. Por ejemplo, si la roca, disculpen, si la roca está sometida a temperaturas muy altas, ¿no? Entonces, ¿hay fuentes de error? Sí, hay fuentes de error importantes. Una es que el mineral haya permanecido en un sistema cerrado durante todo el periodo de tiempo desde que se formó. A veces hay una reducción de la cantidad, por ejemplo. Bueno, disculpen, volviendo al argón, al ejemplo del argón y del potasio argón de ese dúo. El argón es un gas y a veces puede haber como una reducción de la cantidad de argón, que lleva a que cuando vos medís la cantidad de argón para poder sacar la datación, los datos están falseados, digamos, están modificados. Y esto se debe a lo que les decía antes. A veces hay temperaturas que afectan a las rocas, que son muy altas y que las afectan durante un periodo de tiempo suficiente como para que se libere el argón, y muchas veces se puede escapar todo el argón. Entonces, cuando eso pasa,
vuelve como a reiniciarse el reloj Portacio-Argón porque puede haber una recristalización. Entonces, cuando hay una recristalización, ese reloj que se mide vuelve a cero porque el isótopo padre cristaliza en el momento que cristaliza la roca. O sea, empieza a existir en el momento en el que cristaliza la roca o el mineral. También, por ejemplo, si una roca fue afectada por meteorización, ¿sí? Se puede haber pérdida de isótopos hijos y de isótopos padre también. Y para evitar eso, un dispositivo importante es que las muestras que se toman para hacer análisis isotópicos tiene que ser un material que no esté desgastado, que no esté erosionado, que no esté meteorizado, que no puedan haber existido alteraciones químicas, digamos, del mineral. Entonces, hay varias fuentes de error. Una es que el mineral permanezca en un sistema cerrado durante todo el periodo en el que se formó, quiere decir que no hay ningún tipo de cambios. Otro es que, en este caso, no hay errores, ¿no es cierto? Si no hay adición o pérdida de isótopos padres o hijos, no hay errores, pero como les contaba por el argón recién, esto no siempre es así. En el caso del argón, que es un gas, se puede escapar, pero también lo que decíamos de la meteorización. Y también puede haber una pérdida de isótopos hijos si la roca fue sometida a metamorfismo, ¿sí? Altas presiones y temperaturas, lavado o meteorización. Entonces, por eso es que se usan solo cortes frescos que no estén alterados. Entonces, esto es lo que les quería contar un poco hoy sobre datación relativa y datación absoluta. La datación relativa pone una cosa en relación a otra y se hace por medio de algunas leyes que te permiten comprender, digamos, en estos términos de más reciente o de más antiguo, una secuencia de eventos geológicos que pueden afectar a un paquete de rocas o a una formación que puede estar diseminada por distintos lugares del espacio. Y la datación absoluta lo que hace es poder brindar una fecha exacta. Bueno, chiques, eso sería de tiempo geológico. ¿Cómo le fue? Bien, profe, se entendió bastante bien. Uh-huh. Uh-huh. ¿Se imaginaban que era así como se databan las rocas? O cuando hablamos de millones de años, digamos, ¿tenían idea que se hacía de este modo? No, profe. No, No, ni idea. Uh-huh. Uh-huh. No, yo tampoco. De una. Bueno, no sé si hay alguna pregunta por ahí, Luna, vos ya habías escuchado, seguro que ya habías cursado. Si no hay ninguna pregunta al respecto, creo que acá estaríamos terminando. Bueno, Pablo. Voy a parar.